Mercedes Formica Corsi Ezode, nació en Cádiz el 9 de agosto de 1913, y murió en Málaga el 22 de abril de 2002. Comenzó en Sevilla sus estudios universitarios de Derecho, que proseguiría en la Universidad Central de Madrid, después del traslado familiar que se produjo a causa del divorcio de sus padres. Más tarde se instala en Málaga, desde donde planea examinarse por libre en Granada. El estallido de la guerra paraliza sus estudios, y hasta después de casarse, en 1948, no decide retomar los estudios y por fin, cumplir su deseo de licenciarse en Derecho. Fue jurista, novelista y ensayista española especializada en la lucha por los derechos de la mujer en España. Dirigente de Falange Española, fundadora del SEU y de la sección femenina, quizá esto propició que esta excepcional mujer cayera en el olvido y el odio del feminismo, e incomodara al mismísimo Franco y su régimen, a pesar de su indispensable contribución a la defensa de los derechos de la mujer y la juventud. Una mañana, tras oír por radio con unas amigas el discurso fundacional de José Antonio, decide rellenar la ficha para afiliarse al SEU. Desde entonces su vida se limitó junto con sus estudios universitarios, a participar en actividades de Falange. Participando en el primer Consejo Nacional, fue elegida delegada de Derecho, y luego designada por José Antonio delegada nacional del SEU femenino, y como tal, miembro de la Junta Política de la Falange. Al final del mencionado primer consejo se formó la Junta Consultiva, presidida por José Manuel Fanjul del SEU madrileño, y en la que también estaba Mercedes Formica, que aportó su feminismo adelantándose a sus tiempos, con una ponencia sobre la urgencia de crear la bolsa de libro de texto, proponiendo que los estudiantes que hubiesen terminado el curso, donasen los libros utilizados a un fondo común, lo que permitiría conceder préstamos a los estudiantes sin recursos. Propició también el aumento del número de becas y las instalaciones de comedores y residencias, ideas que más tarde llevó a la práctica el SEU. Como falangista, dirigió las revistas Medina y Feria. Bajo el seudónimo de Elena Puerto, publicó gran número de obras literarias de ensayo y de historia. Es autora de Bodoque, Monte de Sancha, La ciudad perdida, Collar de ámbar, Espejo roto y espejuelos, El miedo. Finalmente se orientó más hacia la investigación histórica, y fruto de aquella época fueron sus novelas, La hija de Don Juan de Austria en 1975, o María de Mendoza en 1979, entre otras muchas obras y artículos. También publicó Falsas y verdaderas formas del feminismo en 1975. Promovió en nombre de la sección femenina, varias campañas en defensa de los derechos de la mujer. Mercedes escribió el artículo, El domicilio conyugal, denunciando la injusticia que provocaba esta regulación, después de haber leído un día en la prensa, la agresión de una mujer a manos de su marido que le había asestado varias puñaladas. Tras varias semanas retenido por la censura su artículo, por fin apareció el 7 de noviembre de 1953, en el ABC dirigido por Luis Calvo. Lo firmaba, Mercedes Formica, letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Alcanzando enorme éxito incluso fuera de España, haciéndose eco en el periódico The New York Times. Por otro lado, en un trabajo dedicado al mundo femenino, la revista Holiday hizo un reportaje fotográfico de aquellas mujeres que más habían destacado en sus respectivos países. Robert Capa, director de la misma, pidió a la fotógrafa Inge Mouraz que en España fotografiara a Mercedes Formica, diciéndola, tú, irás a España, tienes que ver a una mujer extraordinaria. Se llama Mercedes Formica, es abogado, y defiende a las mujeres que no se pueden separar de sus maridos. Igualmente, recogieron la noticia, el Daily Telegraph, y la importante revista gráfica Time, que le dedicó una página el 7 de diciembre. Otra prensa europea comentó también la noticia, incluso el semanario de la CNT, dedicó palabras de elogio al artículo, lo mismo que la que fue militante del PSUC, Lidia Falcón. Los artículos de Mercedes Formica recorrieron todo el país en pro de los derechos de la mujer, y fue el origen de un intenso debate jurídico, político y social,
denunciando la realidad de graves situaciones de marginación, llegando incluso a entrevistarse con Franco. Atrajo así toda la simpatía de sus seguidores, y el odio de sus detractores, lo que dio lugar el 24 de abril de 1958, a que se promulgara la ley por la que se varían 66 artículos del Código Civil, y del Código Penal español. La reforma de 1958, sustituyó el concepto, casa del marido, por el de vivienda común del matrimonio, a efectos de determinar, en caso de separación, cuál de los cónyuges quedaría con el uso de la vivienda. Desde entonces los jueces pudieron decretar que fuese la mujer la que disfrutase de la vivienda conyugal tras la separación. También eliminó la figura degradante de depósito de la mujer, ese derecho o obligación del marido de depositarla en casa de los padres o en un convento. Y permitió que las mujeres viudas que contrajesen nuevo matrimonio pudieran mantener la patria potestad sobre sus hijos. Además se limitaron los poderes casi absolutos que tenía el marido para administrar y vender los bienes del matrimonio, dentro del marco establecido en la ley, que en su exposición de motivos, establece que si bien, el sexo no puede originar desigualdades. Fascinada desde su juventud por el discurso de José Antonio Primo de Rivera, en sus memorias censura los planteamientos del caudillo, y asegura que hubiese preferido la disolución de la Falange al Albondigón, que así es como ella llamaba a la unión de tradicionalistas y falangistas decretada por Franco, dando lugar a una nueva falange totalmente adulterada. En los relatos sobre la Guerra Civil Española, que atraviesan una parte importante de sus memorias, Mercedes Formica tampoco se tapa la boca y se rebela contra tanta barbarie. Ella, como Primo de Rivera, estaba en contra de aquella guerra. Por eso no se calla a la hora de desenmascarar los cambios de camisa a los que asistió entonces. También en sus memorias habla del antifeminismo que aún hoy dicen algunos historiadores sobre José Antonio, por eso es interesante reproducir lo que sobre el particular escribió Mercedes Formica. Sobre el supuesto antifeminismo de José Antonio, y la tesis tan difundida, de querer a la mujer en casa, poco menos que con la pata quebrada, debo decir que no es cierto. Forma parte del proceso de interpretación, a que fue sometido su pensamiento. Como buen español, sentía recelo hacia la mujer pedante, agresiva, desaforada, llena de odio hacia el varón. Desde el primer momento contó con las universitarias, y las nombró para cargos de responsabilidad. En lo que a mí respecta, no vio a la sufragista encolerizada, sino a una joven preocupada por los problemas de España, que amaba su cultura e intentaba abrirse camino con una carrera, en el mundo del trabajo. Del mismo modo Mercedes, recuerda su relación con importantes poetas del 27, y clama contra el fusilamiento de su admirado García Lorca, cuando nos cuenta, asesinaron en Granada a Federico García Lorca. Durante mucho tiempo me resistí a creerlo. Igualmente, su escritura se torna estremecedora cuando narra la pérdida de una amiga en pleno enfrentamiento fratricida. En la guerra no solo caían los hombres, caían también las mujeres, nos declara también en sus memorias. Como miembro activo de la sección femenina, se fue desvinculando de ella, al constatar la desviación del régimen franquista del pensamiento josé antoniano, y lo poco que progresaban sus reivindicaciones feministas. Por su casa de Madrid pasaron escritores, pintores y dramaturgos de la posguerra, y era frecuentada por los sectores menos integristas del régimen. Por su parte, Mercedes y su marido asistían a tertulias donde acudían Sánchez Mazas, Eugenio Montes, César González Ruano, Edgar Neville, Sebastián Miranda, Pilar Regoyos, Natividad Zaro, Merina Bascués, Conchita Montes, y muchos otros. También se encontraban con Luis Felipe Vivanco, Luis Rosales y Leopoldo Panero. Mercedes falleció en Málaga en el 2002, víctima del Alzheimer que había borrado ya muchos de sus recuerdos. Las feministas la ignoraron y la ignoran, porque fue falangista. Pero nosotros no dejaremos que la mezquindad o el sectarismo hagan lo mismo con los nuestros, y la tendremos siempre en nuestros corazones. Es de elemental justicia reconocer la labor de una mujer que tuvo contradicciones,
pero que con sus virtudes profesionales y humanas, con su serena pero incansable rebeldía, contribuyó a mejorar la vida de sus semejantes, y fue a lo largo de toda su vida, un ejemplo de coraje y de tesón. Si te ha gustado el vídeo, dale a compartir.